Buenos días. Pues vamos a continuar con este diseño, o más bien con los factores de seguridad para este muro de contención. Parece que no lo concluimos. Entonces, nada más déjenme revisar qué factores nos pedía. El de volteo que dio, si es que lo hicimos, 344. Contra deslizamiento, no terminamos. No. Ok, contra deslizamiento no terminamos. Y el esfuerzo pasivo, aquí alguien notó que nos faltó, como si había cohesión, aquí nos faltó otro término, no sé si los demás lo notaron también, y vamos a agregarlo, ¿sí? Acuérdense que la fórmula hubiese quedado así, si la cohesión aquí también hubiera sido 0, entonces parece ser que tomé la misma cohesión que aquí arriba, aquí abajo, y aquí abajo la cohesión es de 1000, por lo tanto, el esfuerzo pasivo, pues no va a ser los 1.96, hay que sumarle el área del rectángulo. Aquí tenemos otro más. Este otro esfuerzo, que era 2 veces la cohesión por la raíz del coeficiente de presión pasiva. ¿Ok? Entonces, pues aquí voy a borrar aquí esta parte. Aquí nos habíamos quedado, pero faltó ese término, más 2 veces lo que vale la cohesión, y aquí vale 1000 libras por pie cúbico. Por la raíz del coeficiente de presión pasiva, que dio 2.039. Tal vez algunos ya lo tengan aquí corregido. Si ya lo tienen, me dan el valor real del esfuerzo pasivo. Son 4 por 121 por 2.039 más 2 por 1000 por la raíz de 2.039. ¿Nadie tiene el resultado? A mí me dio 3842.74. 64 kilómetros, perdón, son libras aquí. Ok. Esto es 2.0, no es 2000. Ahora, ya tenemos el esfuerzo pasivo, que aquí esta parte, pues sería solamente el 2 por 1000 por la raíz de 2.039. Raíz de 2.039 por 1000 por 2. Aquí son 2855.87, ¿verdad? Esta parte, este diagrama, que es esta parte. Ahora, la presión resultante, pues ya tenemos el área, bueno, indicada aquí el área, que ya se había calculado, pero falta sumar esta área,
Tenemos el área de la presión resultante de esta figura, nos falta de esta figura. Si ya sabemos que esto es 2000 de base, tenemos 2855.87 por la altura que son 4, más esta área. ¿Cuánto nos daría de presión pasiva? Once mil cuatrocientos veinticinco punto 44. Libras por pie. Ok, tenemos ya presión pasiva. La presión activa ya la debemos de tener por acá calculada. La presión activa, digo, 6.11 kilolibras. Bueno, si aquí dejé kilolibras, por lo tanto, aquí también tengo que dejar kilolibras. Es como si dejara newtons y kilonewtons, pues no puedo mezclarlos igual aquí. Aquí sería igual a cuántas kilolibras, a 11.42, vamos a poner aquí, kilolibras. Bien, entonces tenemos la presión activa, presión pasiva. Nos falta de la ecuación para encontrar el factor de seguridad. Ya tenemos la suma de fuerzas verticales, ¿sí? Dejen revisar nada más que esté en kilolibras, pues aquí está indicado en kilolibras. Y el ángulo delta y la adhesión, pues calculamos con los factores de 2/3 y listo, ya tenemos todo. Entonces hay que sustituir nada más en la ecuación para el factor de deslizamiento. Esperando que cumpla con el factor, si no ya sabemos que hay que modificar, no ha tocado el caso que tengamos que modificar. Suma de fuerzas verticales son 21.63. Por el ángulo delta de adhesión entre el suelo y el material. Vamos a indicarlo aquí. Sería el ángulo de fricción del suelo. Son 20. 20 por 2/3. Y aquí la cohesión, que es 1000, creo. 1000 en este caso. 1000 por 2/3. ¿Cuánto dan cada uno de ellos en delta? 13.33. 13 puntos. Y aquí 666.66. 666.66. ¿Qué unidades tiene esto? Libra sobre pie cuadrado. Libras sobre pie cuadrado. Entonces, pues nada más hay que tener cuidado. Si aquí la presión pasiva la dejé en kilolibras, esto se hace nada más para reducir la cantidad, ¿no? En kilolibras por pie, y la presión activa también quedó en kilolibras por pie, pues aquí también tengo que dejarlo en kilolibras. ¿Cómo nos quedaría aquí la adhesión en kilolibras? Pues sí, ya sabemos que una kilolibra, ¿a cuántas libras equivale? A medio.
El, ¿Qué hay que hacer? Dividir esto entre 1000 sería punto 6, vamos a redondear aquí, 7 kilolibras por pie cuadrado. Ahora sí, revisando todo, debe estar en esas mismas unidades. Entonces, la adhesión ya está en kilolibras, la pasiva también y la activa también. Las fuerzas también están en kilolibras. Bien, entonces ángulos, el ángulo del ángulo de adhesión entre el suelo y el material de lo que es el muro sería 13.33 más el ancho propuesto de la base de la losa de cimentación, que es de 10.3. Si estas son más correctas, son 10.3 pies. 10.3 va a multiplicar a la adhesión, que quedó de 0.667, por la presión, más, perdón, la presión pasiva, que dio 11.425, entre, no sé si ya tenemos ya el producto de la presión activa por el coseno del ángulo, o solamente tenemos, debe ser la presión horizontal, aquí está. Esta 6.11 dio, a ver. $6.11. ¿Por qué dio 6.11? Quiero volver a revisar aquí esta parte. El esfuerzo efectivo son los 17.5 por 121 por 0.33 y el esfuerzo activo da 698.77. Ah, ok, porque no hay relleno inclinado, estábamos bien. Es 6.11. Entonces aquí sería directamente 6.11. ¿Sí? La componente horizontal queda igual que la presión activa resultante porque no hay ángulo de inclinación. Entonces, ¿cuánto nos daría aquí el factor de seguridad? Voy a revisar las variables. El suma de fuerzas. Aquí me falta la tangente, ¿verdad? Tangente 13.33 más el ancho de 10.3 por la adhesión que dio 0.667 más la presión pasiva entre la presión activa que debe estar en kilolibras. Vuelvo a revisar, no quiero ver, podemos cometer un error. Ok, ¿cuánto da ese resultado? Aquí les repito, me faltó poner tangente, voy a ver si me da el espacio. Una tangente. A mí me dio 3.83. Ok. 3.83, que es mayor que 1.5. Ok. Pues está bien. Ahorita nosotros vamos a proponer medidas y revisar los factores, ¿no? Bien, ya tenemos el factor de seguridad contra deslizamiento. ¿Qué más nos pide? La presión sobre el suelo, en la punta y en el talón. Bien, pues entonces hay que determinar Q máximo y Q mínimo nada más. No la capacidad de carga última, porque no pide el factor de seguridad contra capacidad de carga. Bien, entonces vamos a hacerlo acá. Q máxima y Q mínima. Máxima, mínima.
Acuérdense que es igual a la sumatoria de las fuerzas verticales que ya tenemos entre el ancho de la base de la losa por 1 más 6 veces la excentricidad entre B y la otra es en resta nada más, es la misma. Ahora, ocupamos determinar la excentricidad. Okay. La excentricidad es igual a B sobre 2 menos suma de momentos resistentes menos suma de momentos que tienden a voltear el muro entre suma de fuerzas verticales. El ancho que quedó de 10.3 entre 2 menos suma de momento resistente 122.81 menos el momento que tiende a voltear 35.62 entre la suma de las fuerzas verticales, que todo esto está en esta tabla, este resumen 21.63. ¿Cuánto tenemos de excentricidad? 122.80. A mí me da 1.12 redondeado, no sé los demás. A mí también. Ok. 1.12, entonces ya podemos calcular los esfuerzos máximos y mínimos que están actuando ahí. Suma de fuerzas verticales, 21.63 entre el ancho que es 10.3 por 1 más 6 veces la excentricidad ya calculada, que es 1.12, entre el ancho, que es de 10.3. Voy a ir aquí anotando el esfuerzo mínimo, que es la misma ecuación, pero con resta, ¿no? ¿Cuánto nos dará aquí el máximo? A mí me da 3.47. 3.47. Y el mínimo, punto 72, 73. Revísenlo. Sí, Ok. Bien, entonces nomás me pide ese esfuerzo, la presión máxima y mínima que se ejerce sobre el suelo. No estamos determinando el factor de seguridad, que lo deberíamos de hacer, ¿no? Pero es un ejercicio nada más. Ahora vamos a hacer este último ejercicio para el dimensionamiento de muros. Vamos a dimensionar ahora este muro nosotros, ¿sí? ¿En base a qué? Pues a estas medidas propuestas que tenemos por acá arriba. Ahorita voy a regresar. ¿Qué es lo único que necesitamos conocer? Pues las propiedades de ese relleno
y la altura de ese relleno, ¿sí? Que va a ser la altura de esta parte del muro. Bien. Entonces, de altura de este relleno tenemos 7 metros. Y de las propiedades de nuestro relleno, pues tenemos que es un relleno inclinado, que es el ángulo es de 12 grados, el ángulo de inclinación del relleno, y peso volumétrico, 1800 toneladas por metro cúbico, ángulo de fricción 30 grados, es una arena, no hay cohesión, y de las propiedades para nuestra cimentación, que será debajo de la losa, peso volumétrico, 1950 toneladas por metro cúbico, y ángulo de fricción 25 grados, cohesión 2.5 toneladas por metro cuadrado. ¿Qué es lo que vamos a proponer? Pues la profundidad de desplante para nuestra cimentación y todas las dimensiones de nuestro muro de contención. Lo que tenemos es esta altura. Recuérdense que en función de la altura del relleno, pues se determinan lo que es estas dimensiones, ¿sí? El ancho de la base, la pantalla, la corona. Entonces, pues podemos revisar, sabiendo que tenemos 7 metros de altura del relleno. Podemos revisar la propuesta. Aquí está. Entonces, sería este tipo de muro. ¿Okay? Esta es la altura de nuestro relleno. Ahora bien, ¿cuánto le vamos a dar de base? ¿Sí? ¿Cuánto de alto para la punta y el talón? ¿Cuánto de ancho de corona? ¿Cuánto de la pantalla? Pues podemos tomar de referencia esta propuesta, ¿de acuerdo? Aquí nos dice que mínimo, okay, dependiendo de las unidades, 12 pulgadas o 0.3 metros. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿de cuánto quieren proponer el ancho de corona para el muro que vamos a diseñar? Aquí me dice mínimo 0.3, pero tampoco nos vayamos a exagerar, porque por ejemplo acá en los factores de seguridad esto podríamos modificar, o los pueden modificar, que pueden modificar en los ejercicios anteriores, pues todas las dimensiones, porque en algunos nos da, donde nos pide 1.5, que nos da 3 y fracción, igual en el de volteo, también nos pide 2 y da más de 3. El único que sí está cumpliendo es en el de capacidad de carga, que está arribita de 3 y debe ser 3, ¿no? Entonces, eso se podría modificar. ¿Sí? Las dimensiones se podrían reducir porque están dando factores de seguridad grandes. Entonces tampoco no es la idea de hacer, bueno, decir, voy a asegurar y voy a dar para que me dé un factor de seguridad mucho mayor que 2, que 1.5 y que 3. No. Si se trata también de economizar, entonces hay que dar las dimensiones necesarias. Entonces, si mínimo debemos dar 0.3 metros de ancho de corona. ¿Cuánto quieren proponer de ancho de corona para nuestro muro de contención? 0.4. Ok, 0.4 metros. Ya vamos a ir directo al muro. Este, 0.4 metros. Ok. Esto va a medir 0.4. ¿Cómo? ¿Y lo máximo de cuánto es? No, lo máximo es pues lo que tú le quieras dar. Entre más grande, pues tu factor de seguridad va a ser mucho mayor, pero pues te va a salir mucho más caro hacer un muro de contención con un ancho, pues, si tú me quieres decir, bueno, de 1 metro o de 2 metros, pues claro que te va a cumplir, te va a ser más resistente, o sea, no va a pasar nada, va a ser más resistente. Entonces, me está dando lo mínimo, porque si le doy menos, entonces no me va a resistir estos esfuerzos que tengo aquí, ¿de acuerdo? Pero esto ya es a criterio de ustedes, ¿sí? Por eso son propuestas. Entonces, por eso les digo yo que no vayan a exagerar tampoco con las medidas y el factor de seguridad se los va a ir diciendo, ¿sí? Aquí sí vamos a ir modificando. Bueno, si el factor de seguridad me pide que sea igual
a 2 y tal vez me da que es el de contravolteo, es un ejemplo. Y me está, debe ser igual a 2, pero me está dando 4 o 5. Esto está muy alto, estoy sobredimensionando el muro. Entonces, estos factores me van a ir diciendo si le estoy dando demasiada dimensión, ok, al muro de contención cuando no lo necesita. ¿De acuerdo? Entonces, nos vamos a ir basando en los factores de seguridad. Ahora, igual, si esto nos dio, aquí le dimos punto 4, y no es que, les repito, no es que sea regla, que sea, si es punto 3 ya cumplió con el factor de seguridad y con las medidas que podríamos a proponer aquí. No, es como una prueba, ¿sí? Es como hacerlo por tanteos. Entonces, si esto me pide 2 y con las dimensiones que vayamos a proponer me está dando 1.9, aunque sea 1.99, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues aumentar las dimensiones. Si esto me da muy alto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos disminuir. Pero si ustedes lo quieren dejar con ese factor de seguridad de 4, con estas dimensiones, pues ya sabrán ustedes si van a gastar más en este diseño. ¿Okay? Bien, entonces, punto 4 quedó de propuesta para el ancho de columna. Y mínimo mide 0.3 metros. Estamos en el sistema internacional. Ahora, de base de la losa, acuérdense que el rango está entre 0.5 a 0.7 veces la altura del relleno. Entonces, denme un valor de ese rango entre 0.5 y 0.7 veces h. ¿De cuánto quieren proponer el ancho de la base de la losa? Entre 0.5 y 0.7 veces h es 7 metros. ¿Cuánto dejamos de ancho? 4.2. 4.2 metros. Ok. Ahora, pues vamos con lo que es el alto, el espesor de la punta y el talón. Aquí nos pide que sea 0.1 veces h mínimo. 0.1 veces h mínimo. Cuando nos dan las medidas de 0.1 veces h o 0.3 veces h, es lo mínimo que le podemos dar para decir que puede cumplir con los factores de seguridad. Por lo tanto, aquí, ¿de cuánto podemos proponer? Aquí en el talón, que es la misma que para la punta, para este muro de contención. Mínimo 0.1 veces h. Punto 95. 0.95 metros. ¿Ok? Aquí igual es 0.1 veces h mínimo. Entonces podemos dejar el mismo que tenemos aquí o podemos ponerle más. No sé si esto lo dejaron en punto, no fue más de 0.1 del h. Entonces aquí igual propónganme, aquí me pide igual 0.1 veces h. Dejamos el mismo, quieren disminuir un poco o aumentar un poco. Que dejar el mismo. El mismo, 0.95 metros. ¿Ok? Esta parte. Que corresponde aquí, ¿no? Ahora, este ancho de nuestra pantalla, estamos aquí ya es 0.4. Entonces no le podemos dar menos de 0.4. Pero lo mínimo que está pidiendo es 0.1 veces h. ¿Le dejamos el mismo también? ¿O lo quieren aumentar? Sin ningún miedo, al fin de cuentas el factor de seguridad nos va a decir si estamos bien o estamos mal. ¿Cuánto le damos aquí? ¿Lo quieren dejar igual de 0.95? Sí, así. Ok, 0.95 metros. Ok, entonces
pues ya tenemos todo. Recuerden que pues esta distancia se hace por trigonometría, ¿no? En algún ejercicio ustedes lo hicieron en el examen, creo. Bien, ya tenemos las dimensiones aquí propuestas. ¿Sí? Ahora vamos a determinar los factores de seguridad contra volteo, contra deslizamiento y por capacidad de carga. Si en el primero ya no nos cumplió, nos vamos directamente a modificar. ¿Sí? Bien, entonces pues ocupamos de nuevo elaborar la tabla. Ahora, los pesos volumétricos ya los tenemos, ¿okay? Para el relleno y para la cimentación, aquí están Y1 marcado y Y2. Estamos en toneladas por metro cúbico. ¿Cuántas figuras son? Pues ya son las mismas, es la misma figura, es el mismo muro de contención, misma forma. Serían, ¿cuántas tenemos? 5, ¿verdad? 5 secciones. 5. Aquí falta el área. Aquí está el peso, la fuerza, su brazo y su momento. De la figura 1 está, ¿cuánto tenemos de base de la figura 1? Pues a los 4.2 metros hay que restarle todo esto, ¿no? 1.9. 1.9 tenemos. Sería 1.9 por, fija la altura, pues bueno, nuestro relleno aquí va indicado de aquí a acá. Entonces, ¿cuánto sería de altura? Para la figura 1. ¿Cuál sería el área de la figura 1? ¿Cuál es la altura de este relleno? A ver, La altura son 7. Abdiel. ¿Cómo obtienes el área de esta figura? Ya tienes la base, ¿la altura de cuánto es? Pues son los 7 metros más lo de los puntos 95, ¿no? Más. Más los puntos 95. Para esta figura, Pero esa figura no queda de 2.3, el área. no sé. ¿Cómo sacaste el área? Pues son los 4.2 menos los puntos 95 menos los otros puntos 95, ¿no? Sí, a mí también me Ah, queda de eso. base, me dices, de Sí, base. de base. Es ¿De que base cuánto? de No base sé. son 2.3 Ah, ok. por, ¿Por cuánto? por los 7 puntos. ¿Por qué me estás dando más de 7 ahí? Sí, según yo son 10.25 el área. Bueno, son 7.95. De aquí a aquí, ¿cuánto es? 7.95. ¿Por qué 7.95? Ah, bueno, 7 pues. De aquí a aquí, Sí, 7. 7. Bien, entonces sería Maestra, pero ¿de dónde es H? Es hasta el final, ¿no? Entonces se ¿y le cuánto resta tenemos? Ah, 35. así es, fue una resta. En vez de la suma es una resta. Entonces sería Son 7 menos 95, 6.05 de altura. 6.0. Correcto. ¿A poco se les da 6.0. 2 puntos y eso? A mí me sigue A ver, dando déjenme 1.9 revisar igual. también. Déjenme revisar. De este 4.2 menos, tenemos 0.4 menos punto. No
menos 0.98, aquí 4.2 menos 0.98 menos 0.95 me da 2.27. ¿Y cuánto le da acá? 2.3. Ok. 4.2. Este es punto ¿qué? 95. ¿Sí, 2.3? Acuérdense que todo esto es punto 95, ¿no? Todo. No sé si se ve indicado aquí el cursor. Todo esto es punto 95. No es solamente esta partecita, pareciera ser que es esta partecita como está aquí. Con negro, punto 95. Sí, más los otros punto 95 a la izquierda. Punto 95 es todo esto. Esto. Y esto es punto 95 también. Entonces a 4.2 le restamos punto 95 y punto 95 deben de dar los 2.3. Revisen. Sí, ya me da. Es que yo pensaba que era nada más una parte. Si pareciera que es nada más esta parte, como estaba ahí marcado. Bien, entonces ya tenemos aquí el área. Trece punto noventa y uno. Ese punto 91. Estos son metros cuadrados. Ok, la figura 2. Vamos a ver quién es la figura 2. Esta. Ocupamos esta altura. Este ángulo es de 12 grados, ¿verdad? Entonces, por trigonometría vamos a encontrar cuánto valdría esta altura. Si todo esto vale, dijimos que era 2.3 de aquí, aquí, son 2.3. Conocemos este cateto y conocemos el ángulo de 12 grados. Nos falta el cateto opuesto. ¿Cuánto valdría esta parte? ¿Con cuál lo hicieron el otro con tangente? Tangente. Bueno, sería alfa. Bueno, vamos aquí anotando esta función trigonométrica, cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Porque conocemos y conocemos el cateto adyacente, pero no el cateto opuesto. Entonces, despejando, ¿cómo nos quedaría? El cateto opuesto es igual a la tangente del ángulo por el cateto adyacente, o primero ponemos cateto adyacente, no hay ningún problema. ¿Cuánto valdría el cateto opuesto al ángulo, ¿no? Que es esta parte. ¿Qué es lo que queremos saber? Punto 48. Punto 48 metros. Esto vale punto 48 metros. Ya tenemos la altura y tenemos la base. Sería 2.3 por punto 48 entre 2. $0.55. Ok, 0.55 metros cuadrados. La figura 3 es de punto 4 de base. Y de altura, ¿cuánto quedó? No lo indiqué, ¿verdad? Así, 6.05. Punto 4 por 6.05. 2.42. 2.42.
El número 4, acá está este triángulo. ¿Cuánto tenemos de base? Pues a los punto 95 le restamos punto 4 por la misma altura entre 2. 1.66. 6, 6. Y el número 5 de base son los 4.2 y de altura 0.95. 3.99. 3.99. Ahora hacemos con las fuerzas, pesos. Esto va a estar en toneladas por metro, por cada metro lineal del muro de contención. Bien, para eso ocupamos el peso volumétrico de cada una de las figuras y ya lo conocemos. De la figura número 1, que es esta parte del relleno, es de 1800 toneladas por metro cúbico. 1800 por su área, por 13.91. 25.038. 25.038. Okay. De la figura número 2, no, está la 2, acá arriba. Es el peso volumétrico de 1800 por el área 2. 990. 190. De la figura, de la 3 a la 5 ya debe ser del muro. Entonces, peso volumétrico del muro de contención, peso volumétrico de concreto en toneladas por metro cúbico. 2.4, ¿no? 2.4 por, pues vamos a ver en qué figura vamos. Por la 3, que es 2.42. 2.4 por 2.42, ¿cuánto nos da? 5.60. 5.800. Y la figura 4 pues también es parte del muro de contención, sería 1.66 por 2.4. 3.98. 3.98. 4. Y la número 5, 9.576. bien, su brazo, vamos a revisar las figuras de la número 1, su brazo de palanca, pues sería la fuerza 1, pues sería aquí, ¿verdad? Una fuerza resultante vertical, que está ubicada en el centro de esta área. Respecto aquí a la horizontal, pues sería la mitad de los 2.3 más toda esta distancia. La mitad de 2.3 más 0.95 más 0.95. 3.05. 3.05. De la figura 2, sería 2/3 de 2.3 más 0.95 más 0.95. 3.43. 4/3. 3.43. Sí. Y la 3 es esta, me confundí con esta, es esta. Sería la mitad de 0.4
más punto 55, ¿verdad? Más punto 95. 1.7. 7 metros. La número 4 sería la mitad de punto, perdón, 2/3 de punto 55 más punto 95. 1.31. 31. Y la número 5, pues la mitad de 4.2 sería el 2.1. Nos falta otra fuerza, ¿no? Vamos calculando los momentos aquí. Ok. Momento es fuerza por brazo. ¿Cuánto nos da el primer momento de la figura 1? Set- 76.365.9. Segunda, 990 por 3.43. 3.395.7. La siguiente, 5.808 por 1.7. 9.87. 87. Y 3.984 por 1.31. 5.21. Tenemos 9.576 por 2.1. 20.10. 20 punto, se cortó. 10. 10. Ok, entonces aquí nos falta una fuerza vertical debido a que aquí tenemos un relleno inclinado. Si hubiera sido horizontal, pues no hubiéramos calculado ninguna fuerza vertical. Bien, entonces pues ocupamos calcular la presión activa y descomponerla en la componente horizontal y vertical. Bien, pues para eso ocupamos calcular primero que nada el coeficiente de presión activa. Tenemos un relleno inclinado igual que el anterior, el primero que hicimos, y la cuestión aquí es 0, por lo tanto la ecuación para encontrar el coeficiente de presión activa es esta. Recordando que si hubiéramos tenido cohesión, tenemos otra expresión muy larga. Entonces, pero cayó aquí en este caso, dejamos cohesión igual a 0. Entonces, pues hay que encontrar el coeficiente de presión activa. ¿Sí? ¿Qué es lo que ocupamos? El ángulo de inclinación y el ángulo de fricción del relleno. El ángulo de inclinación es de 12 y el ángulo de fricción es de 30 grados. 12 y 30. Hay que sustituir nada más aquí en la ecuación. Coeficiente de presión activa igual a coseno de 12 grados por coseno de 12 grados menos la raíz. No sé si el anterior también era de 30 y nada más lo copiamos. No recuerdo. Coseno cuadrado de 12 menos coseno cuadrado de 30 entre coseno de 12, aquí es una suma, coseno cuadrado de 12 menos coseno cuadrado de 30. No sé si ya revisaron si ya hicimos el de 30. Me voy a tardar más en revisar que en resolverlo, ¿verdad?
de x. Ok. Entonces no vamos a utilizarlo. ¿Cuánto nos da aquí ese coeficiente? La niña tiene coeficiente de presión activa. A mí me salió punto 35.7. 35, 7. Okay. Voy a ir anotando la ecuación del esfuerzo activo, lo que confirman este dato. Ya conocemos el esfuerzo activo, pues nos quedaría nuestro diagrama como una ecuación, diagrama triangular. Pues si hubiera ecuación, pues quedaría así, ¿no? Pero es así, no hay ecuación. Esto es el esfuerzo efectivo por coeficiente de presión activa. Este sería, revisen, confirmen este valor. A mí me da 0.34, pero yo digo que es por los decimales, porque lo hice por partes. Por parte, y estos fueron todos los decimales. Vamos a verlo inclinado como aparece en la imagen. Ok, entonces el esfuerzo activo, como no hay cohesión, es igual al esfuerzo efectivo por el coeficiente de presión activa. Okay. ¿Qué sería aquí? ¿Cuánto tenemos de esfuerzo efectivo? De cuenta, pues la presión resultante estaría ubicada aproximadamente aquí, a 1/3 de la altura. La presión resultante activa. Pero el esfuerzo activo, a esta profundidad, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale el esfuerzo efectivo? Sería el peso volumétrico. Aquí ya no vamos a hacer directo. Peso volumétrico por su altura. ¿Cuánto tendríamos de altura para calcular el esfuerzo efectivo? Aquí es donde, en este punto es donde estamos calculando. Vamos a ver, sería aquí. Pero dependiendo de la profundidad, o sea, en función a lo vertical, sería aquí. En este punto estamos calculando ese esfuerzo vertical. ¿Sí? Aquí. ¿En qué punto? Pues a esta profundidad. Aquí está indicada aquí a esta profundidad. El peso volumétrico por su profundidad, ¿de cuánto es la profundidad o la altura en este caso? Se toma toda la altura completa, ¿verdad? Ajá.
¿Cuánto vale el esfuerzo efectivo? Aquí. Esta dirección, 3.464 medio menos no sé si esté bien. 3.464. 3.464 por 13.464. por el coeficiente de presión activa, que es 0.357. $4,806.64. Esas son toneladas por metro cuadrado, es un esfuerzo. Ahora la presión resultante, y después descomponemos, se me hace más fácil. La presión resultante pues sería obtener el área de este triángulo. Ya tenemos de base que es 4.806.64 de altura. ¿Cuánto quedó de aquí de altura? Con el que sacaron el esfuerzo. 7.48. 7.48. 7.48 metros. Entonces, la presión activa será igual a 4.806.64 por 7.48 entre 2. $17,976.83. Toneladas por metro lineal. Ok, ya está la presión resultante. Entonces, este es nuestro vector. No está demasiado inclinado ahí. Solamente representativo. Estos son 12 grados. Y esa es la presión resultante de 17.976.83. Ahora ocupamos las componentes horizontal y vertical. Componente horizontal y componente vertical. La fuerza horizontal o la presión horizontal, PH y PV. La presión horizontal pues sería el coseno de 12 por la fuerza, ¿verdad? ¿Cuánto tenemos de presión horizontal? Coseno de 12 por 17.974.83. Es 976, maestra. Me 976. refiero al el vector. Ah, El perdón. coseno de 6. Ok. Me cambié el número aquí. Y entonces la presión horizontal, no es eso. ¿Cuánto tenemos de presión horizontal? La componente horizontal. Fuerza por el coseno del ángulo. La vertical, pues fuerza por el seno del ángulo, ¿verdad? $17.976.83 por el coseno de 12. Es 17.583.99.
9. Estos son toneladas por metro lineal. Y la fuerza vertical sería por el seno. La misma fuerza por el seno de 12 grados. 3.747.5. 3.737.59. Toneladas por metro lineal. Ok. Ahorita por el momento para esta tabla ocupamos la fuerza vertical, ¿ok? Que corresponde aquí a esta fuerza vertical que me está generando aquí un momento que tiende a resistir. Entonces vamos a anotar esa fuerza vertical que dio 3.737.59. Su brazo, pues sería lo que es la base de la losa. ¿Sí? Su brazo de palanca es toda esta distancia, son 4.2 metros. Y el momento multiplicamos fuerza por brazo. Tres mil setecientos treinta y siete punto cincuenta y nueve por 4.2. 15.697.89. Ok. Ahora ocupamos la suma de las fuerzas y la suma de los momentos resistentes, ¿sí? Esta para calcular el momento contra volteo y esta para el deslizamiento. Suma de fuerzas verticales. Hay que sumar todas estas. Les da 29.784. Sí, Punto 95. Voy a redondear aquí a 6, 96. Suma momentos resistentes. 76.000. 521. A mí me da 95.000. Si no es así, me corrigen. 494.67. A mí también. Perfecto. Entonces, con esto ya podremos calcular el momento, el factor de seguridad contra volteo, ¿verdad? Factor de seguridad contra volteo es igual a suma de los momentos que tienden a resistir entre suma de momentos que tienden a voltear. Nos faltaría este momento. Aquí es igual el momento que tiende a voltear. Pues sería ¿a qué presión? La presión horizontal, ¿verdad? Presión horizontal por su brazo. Por el brazo. Y la presión horizontal ya la tenemos aquí calculada. Son 17.583.99.
y su brazo, su punto de aplicación de esa fuerza, sabemos que está a 1/3 de lo que vale H, y H me dijeron que era 7 punto ¿qué? No lo noté por acá. 7.48, ¿verdad? 1/3 de la altura, 7.48. También haciendo esta operación, voy anotando aquí la suma de los momentos resistentes. 95.497 entre, vamos a ver cuánto nos da este momento que tiende a voltear. $43,842.74. Va a dar, ¿verdad? Si es un poco menos de la mitad, sí va a dar 43.842.74. ¿Cuánto nos da esta división? $2.17. Está bien, ¿no? 2.17, correcto. Pues aquí nos damos una idea, ¿no? Esto es un poquito menos de la mitad de esto, y quiere decir que va a dar más de 2. 2.17, que es mayor que 2, perfecto. El factor de seguridad contra volteo cumplió. Y me dieron las dimensiones, al parecer, las necesarias. No están sobredimensionando en función del factor de seguridad contra volteo. No podemos asegurarlo todavía hasta que calculemos los otros factores de seguridad. Pero al parecer vamos bien. Ahora, para el del deslizamiento, pues solamente nos falta encontrar esa presión pasiva. Tangente del ángulo y de este ángulo delta y la adhesión, pues rápidamente la encontramos. Pero la presión pasiva, recordando que sí tenemos cohesión debajo del fondo de la losa, la presión pasiva pues no va a quedar solamente como un diagrama triangular, ¿verdad? Si no hubiera cohesión, sí, pero sí tenemos cohesión. Sería de esta manera. Y aquí vamos a encontrar esa presión resultante pasiva. Bien, entonces pues el coeficiente de presión pasiva para un ángulo de ¿cuánto es aquí en este caso? De 25 grados. No tenemos ninguno de 25, pero está muy fácil resolverlo. Tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2. ¿Cuánto nos quedaría del coeficiente de presión tangente? Phi 25 grados. Coeficiente de presión pasiva. $2.46. 2.46. Bien. Y la presión resultante pasiva, pues no sé si sea necesario anotar la fórmula de nuevo. Si lo creen, pues lo hacemos. O se puede hacer ya, a estas alturas ya podemos hacerlo directo sin estar anotando la fórmula. ¿Cuál sería la presión resultante pasiva? Pues necesitamos conocer el esfuerzo pasivo de toda esta presión, de todo este relleno. Y lo conveniente pues es dividirlo por dos figuras, como siempre lo hemos hecho, seccionarlo en figuras más simples. Bien, entonces el esfuerzo
pasivo, ¿ok? A esta distancia, bueno, aquí en este diagrama cuánto valdría y en este diagrama cuánto valdría. Pues el diagrama para esta parte sabemos que es el esfuerzo efectivo por el coeficiente de presión pasiva, y de este diagrama el esfuerzo vale 2 veces la cohesión por la raíz del coeficiente de presión pasiva. Ya conocemos las ecuaciones. Entonces, ¿cuánto vale el esfuerzo horizontal aquí a esta profundidad? ¿Qué profundidad tenemos aquí de nuestro relleno? La propuesta fue de, no recuerdo si hicimos la propuesta para el relleno. No, ¿verdad? Nos faltó proponer aquí la profundidad de desplante. Hicimos la propuesta de todas las, a qué profundidad se debe de cimentar, ¿okay? Ese modo de contención, pues también nos da por ahí el rango, ¿verdad? Entonces, mínimo, ¿cuánto tiene que ser? Vamos aquí a la figura. Tenemos mínimo, bueno, no había indicado, pero son los 2 pies. Hay que usar la conversión a metros. En metros, ¿cuánto le damos mínimo de profundidad de desplante? Este relleno para nuestro desplante. Si alguien quiso comentar. 1.7. 1.7 metros. Okay. Entonces, pues si los demás están de acuerdo, esa profundidad desplantamos a 1.7 metros. ¿Cuánto es lo mínimo que debemos de dar? 61 centímetros. 61 centímetros. Y no está mal esto, ¿no? Pero esto es lo mínimo que me pide. Entonces, tal vez si no lo dejo tan alto, podría ser, pero vamos a dejarlo a 1.7. Vamos a ver cuánto nos da el factor de seguridad. Sí, esta es la propuesta de ustedes. 1.7 metros de profundidad de desplante. Bien. Entonces, eso mide aquí esta altura del relleno, 1.7 metros. Pues ahora sí ya podemos calcular los esfuerzos, ¿okay? Para esta presión pasiva, ¿okay? De la base de este triángulo, de este diagrama, ¿cuánto tendríamos? Ya sabemos que la fórmula es el esfuerzo horizontal, hablando de presión pasiva, es igual a el esfuerzo efectivo por el coeficiente de presión pasiva más 2 veces la cohesión por la raíz del coeficiente de presión pasiva. Si no hubiera cohesión, eliminamos aquí. Esfuerzo horizontal, y quiero que lo hagamos aquí esto por partes para indicarlo aquí y sacar las áreas correspondientes. El esfuerzo efectivo sería de 1.7 por el peso volumétrico en el fondo de la losa, es de 1950 toneladas por metro cúbico. Voy a indicarlo. 1950 por 1.7 por el coeficiente de presión pasiva que dio 2.46 más 2 veces la cohesión, que la cohesión aquí sí tenemos en el fondo es de 2.5 por la raíz del coeficiente de presión pasiva que es 2.46. Entonces démelo por partes. Esto solamente lo voy a utilizar para indicar el esfuerzo total, pero nos interesa por partes para poder sacar las áreas. En primer término,
8.154.9. Más este otro término. $7.84. Ok. Vayan sumándolo. Aquí voy a indicarlo. 8.154.9 y 7.84. $8.162.74. Ahora la presión resultante pasiva, pues serían las áreas, ya tenemos las bases de cada uno de los diagramas, sería 8.154.9 por la altura que es 1.7 entre 2 más 7.84 por 1.7. $6.944.99. Por metro de metro. Ok, entonces ya nada más, ¿qué es lo que hay que hacer? Sustituir aquí en la ecuación, ya tenemos fuerzas verticales, sacamos el delta, sacamos la adhesión, el delta sabemos que es con el ángulo de flexión del fondo de la losa, 2/3 de ese ángulo, y la adhesión es 2/3 de la cohesión que está debajo ahí del fondo. Sumamos presión pasiva, ¿sí? Y dividimos entre la presión horizontal, que ya la tenemos calculada por acá. Entonces, de tarea van a terminar este factor de seguridad contra deslizamiento y contra capacidad de carga. Si no cumple, ustedes termínenlo. Si no cumple, déjenlo así y hacemos la modificación en la siguiente clase. ¿Sí?